Mi nombre es Perla Nicole Padilla Vázquez, pertenezco al grupo de Derecho de Familia. A continuación, vamos a seguir o comenzar a explicar nuestro tema. Empezamos con los objetivos que nos planteamos como grupo. Tenemos un objetivo general y un específico. En cuanto al objetivo general, establecemos pues que conocer ya sea los aspectos más relevantes que nos puedan proclamar el Código de Bustamante, así como también el Código de Familia hondureño, para una mayor ilustración de su ámbito de aplicación. Y también en lo que es las relaciones que pueden establecerse entre ambos códigos. Recordemos que el Código de Bustamante fue ratificado en Honduras. Ahora bien, también tenemos los objetivos específicos. En cuanto a los objetivos específicos nos plasmamos tres. Número uno, tenemos que interpretar el código de manera internacional, ya que el derecho privado, también conocido como derecho de Bustamante, que busca establecer de la aplicación general para todos los estados. Número dos, podamos establecer cuáles son los principales artículos del Código de Familia, así como el Código de Bustamante, que se relacionan entre sí, para así establecer cuáles nos establecen una protección de la familia. Número tres, tenemos que es las relaciones principales con las que coinciden entre los tratados internacionales, así como también del derecho privado y nuestro Código de Familia. En cuanto a su mayor y mejor ilustración en su contexto, en el ámbito de aplicación. En cuanto a la introducción, establecemos que nuestro informe abarca los diferentes parámetros que conllevan al derecho internacional. En cuanto lo establecemos como una rama del derecho que establece el análisis de las relaciones internacionales, así como también ya sea entre los privados y exista un interés entre los privados. Esta relación jurídica tiene algo en particular, un elemento, ya que establecemos, pues, que establece un conflicto de jurisdicción de la ley aplicable y que a su fin puede determinar, pues, o conceder sobre el tema cuál es la ley aplicable para resolver el caso que se establece entre sí. Debemos de recordar que entre los particulares establecen unas relaciones verticales, ya sea de nacionales y de extranjeros. A su vez, dentro de esta rama se utiliza como convenios, tratados. En esta investigación o este informe que presentamos nosotros, establecimos una relación con el Convenio de la Haya para un enfoque más trascendental y profundo de lo que era nuestro caso plasmado, sin dejar a un lado la jurisdicción que competente, que puede dar, puede solucionar nuestro caso plasmado. Ahora bien, en el sentido estricto establecemos que el derecho internacional privado regula sobre todo las cuestiones de la extranjería, es decir, las jurisdicciones y los diferentes sistemas de seguridad. Ahora bien, empezamos con el marco histórico. Dentro de la historia del derecho internacional privado, tenemos que se estableció durante la Revolución Francesa, ya que se relacionaron, se suscitaron diferentes hechos que establecieron escuelas de crecimiento para el derecho internacional privado. Estas escuelas a lo largo de los años fueron estableciendo parámetros que conllevaron las dimensiones o la base que ahora establecen nuestro derecho internacional privado. El derecho internacional privado nace como la necesidad de resolver conflictos que se pueden suscitar nacionales y internacionales. Ahora bien, el derecho internacional privado a lo largo de la historia se ha desarrollado en escuelas. Estas escuelas se han establecido, pues, recordemos que el derecho internacional privado es el vínculo o trae un enlace con diferentes legislaciones, aparte de la nacional. Es un derecho comparativo, de los cuales se establecen los diferentes puntos de vista que se podrán establecer en las demás legislaciones internacionales. Dentro del
el camino histórico que puede tener el derecho internacional privado, las escuelas que se establecieron fueron creando parámetros, ideas centrales, opciones que los llevara a establecer el derecho internacional privado como una rama de amplio conocimiento que podía establecer la jurisdicción para el mejoramiento de la resolución de casos, así como también el mejoramiento para establecerle una respuesta a aquellas situaciones que se pudieron plasmar. Ahora bien, seguimos entonces. Bien, antes de establecer la conclusión, vamos a establecer un poco para que no nos confundamos en las diferencias del derecho internacional público y el derecho internacional privado, porque muchas veces tendemos o se tiende a confundirse. Debemos de dejar en claro que el derecho internacional está dividido en derecho internacional público, así como derecho internacional privado. El derecho internacional público resuelve asuntos que trata más o menos entre estados, y el derecho internacional privado trata conflictos sucedidos que se puedan suscitar entre ámbitos internacionales en busca de la ley o un tratado o convenio que determina la jurisdicción y normativas aplicables al caso que se presenta. Entonces hay que poder tener en claro esto para que no nos tienda a confundir en cuanto a lo que realiza el derecho internacional público como lo que realiza el derecho internacional privado. Ahora bien, de manera de conclusión, hemos visto la parte histórica de nuestro derecho internacional privado. En cuanto a la parte histórica de suma importancia, pues hasta el día de hoy el derecho internacional privado ha sido una de las ramas del derecho con que más se ha evolucionado y más ha crecido en las últimas décadas. Debido al crecimiento que está dado, los intercambios de las poblaciones y los demás, ahora en día podemos establecer un desarrollo en la aplicabilidad y en la orientación de poder resolver un caso determinado. Esto lo vamos a plasmar como grupo más adelante en el desarrollo del caso que tenemos. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Iván Molina y en esta oportunidad pues les voy a hablar un poco acerca sobre el derecho internacional privado en materia de familia, básicamente. Por asignatura Derecho Internacional Privado, y vamos a empezar hablando un poco de lo que es básicamente la función, los objetivos, los fines y principios del derecho internacional privado. Pues básicamente, primero que nada, vamos a empezar definiendo cuál es la función principal del derecho internacional privado. Ok, el derecho internacional privado tiene como principal función dirimir y solucionar conflictos que se propongan el enfrentamiento entre distintas jurisdicciones ante determinadas situaciones. Es común, por ejemplo, que ante un delito cometido por un individuo de nacionalidad extranjera, pues sea penado, sea difícil, de determinar cuál es el tipo de legislación o derecho que le rige, el de su propio país o el del país en el que cometió el delito. Pues aquí básicamente me llamó bastante la atención que, no sé si recuerdo bien, fue en el año 1816 me parece, donde no había una ley para las personas extranjeras que venían y aterrizaban en Honduras de forma ilegal. Me recuerdo una gran noticia que una persona de Colombia, parece que se robó un dinero de un banco y venía a aterrizar aquí a Honduras. Lo retuvieron y todo, y lo desoso de esto pues es de que no había una normativa para poder aplicarle. Esta persona fue puesta en autoridades internacionales, las de su país, para ser más específico. En el derecho internacional privado tiene entonces la función de establecer cuál es la legislación que regirá en cada caso, teniendo en cuenta las situaciones particulares que este tipo de condiciones pueda generar. Pues esto básicamente es cuando hay un conflicto intersubjetivo de intereses. Venimos, por ejemplo, estábamos nosotros analizando un caso grupal
de una familia que fue y contrajo, una familia que era de diferentes nacionalidades, pero uno tenía nacionalidad hondureña, y lo que analizábamos en este caso era de que ellos habían contraído matrimonio en el extranjero, pues una de ellas era hondureña, como anteriormente comentaba. Lo que analizábamos en este caso era de qué manera ellos estaban intentando divorciarse, de qué manera esta normativa pues podía caber en nuestro, o de qué manera se podía adaptar esta medida a nuestra normativa y nuestros códigos internos, ya que pues como vemos es una de las funciones principales del derecho internacional privado. Ok, uno de los objetivos del derecho internacional privado tenemos que es, el principal objetivo es regular y controlar las relaciones internacionales que se puedan dar entre privados. Cuando hablamos entre privados, hablamos, ya puede ser entre personas o entre entidades, ya no sé, siempre y cuando no sean estatales, es decir, cuando estas no sean alguna entidad del Estado, pues básicamente son siempre puestas ante un juzgado internacional, es decir, por ejemplo, cuando son entidades privadas. Muchas veces el choque que suponen las legislaciones de diferentes países hace que no sea fácil de determinar cuál es la posible resolución de cada caso. Pues aquí la verdad que este último párrafo es bien interesante, ya que nosotros analizábamos en nuestro caso de qué manera podíamos adaptar esa normativa para que ellos se pudieran divorciar de manera legal en nuestro país, ya que como todos sabemos, nuestra pues, legislación en materia de familia es bastante amplia, y el código de familia básicamente nos da cuáles son las facultades por las cuales una pareja se puede divorciar. Y pues la verdad de las cosas que analizando bastante el caso nos costó bastante a poder adaptarlo de una manera que no pudiésemos lesionar otras normas. Es decir, que por adaptar una y hacerla aplicable, no lesionar otra de más grande importancia. O sea, es bastante bonita hacer el derecho comparado, por eso ese análisis fue bastante interesante. ¿Cuáles son los fines del derecho internacional privado? Ok, el fin primordial es determinar la ley aplicable a las relaciones jurídicas con el elemento extranjero. Aquí básicamente es lo que hablaba anteriormente, cuando hay siempre un conflicto interrelativo entre un conflicto de intereses entre ambas partes, estos siempre van a ser remitidos ante una Corte Internacional de Justicia. Básicamente este es el derecho internacional privado. Y otro de los fines interesantes es la codificación, pues constituye la vía fundamental para eliminar o disminuir el conflicto o leyes, o al menos para procurar su solución armónica. Aquí básicamente lo que se determina es qué ley y qué legislación va a ser la aplicable, cuál va a ser el juzgado competente y cuál va a ser la jurisdicción para poder conocer de este caso. Cuando hablamos del principio del derecho internacional privado, hay dos principios básicos, pues uno que es el principio de autonomía de la voluntad. Aquí pues básicamente cuando todos sabemos, nuestra misma Carta Magna nos manda que cuando una ley es aplicable en Honduras, pues y es publicada en la Gaceta, pasa a formar parte de nuestra normativa interna. Es decir, todo extranjero que esté en el país pues debe de sujetarse a nuestras leyes y jurisdicciones. Ese es el principio de la autonomía de voluntad y el principio de aplicación de la ley extranjera en sustitución de la ley nacional, pues aquí básicamente es donde se aplica. Buenas tardes, compañeros, abogados. Mi nombre es María Mejía. Una vez que el compañero ya concluyó con su exposición sobre la función, el objetivo, los fines y las fuentes y principios del derecho internacional privado, ya teniendo concreto en sí qué son, entonces pasamos a lo siguiente. El derecho de familia hondureño enfrenta importantes retos, en particular con la gran gama de relaciones del tráfico jurídico externo, internacional, de la actualidad. El estudio del derecho aplicable, la jurisdicción competente sobre el estatuto personal, nos permite un primer acercamiento a la materia desde la óptica jus internacional. El ámbito de aplicación de la ley, de los artículos, viene del artículo número 1 al 6, que están contenidos en el título primero del Código de Familia, que establecen la aplicación de esta ley.
estableciendo cuáles son las obligaciones del Estado, su cuidado, su protección, y que está creado para cumplir dichas funciones de las instituciones necesarias. La sociedad hondureña, al igual que el resto de la población mundial, se enfrenta a un impacto importante sobre lo que es el aumento de la interrelación entre grupos de personas de diversas jurisdicciones y sujetas a distintas tradiciones y costumbres. Esto genera una directa vinculación con la llamada multiculturalidad de la familia, que se ha expuesto en numerosas ocasiones por la doctrina internacional. Un primer caso en el punto anteriormente descrito es el determinar si las relaciones del derecho de familia que se presentan elementos de extranjería deben o no deben ser analizados desde una óptica de regulación diversa a las relaciones que carecen de dichos elementos. Con ello nos referimos a la base diferenciadora de las relaciones jurídicas que tan ampliamente han debatido la doctrina moderna y aplicando por múltiples países y organizaciones internacionales que han evolucionado hacia la existencia incluso de tratados multilaterales que rigen las materias de los particulares, como las adopciones internacionales de menores y los aspectos civiles de sustanciación internacional y de los mismos. El régimen jurídico de la familia comienza en el marco del derecho internacional privado, por la determinación del juez competente y el derecho aplicable del ámbito del estatuto personal. Es impredecible en este caso la descripción de este último concepto, porque el cual viene a definir que es un conjunto de aspectos relacionados directamente con la persona física. Las leyes concernientes al matrimonio, a la tutela, a la curatela, a la potestad y a todas las que tengan que ver con la situación jurídica de la familia o en la sociedad, dentro de lo que cabe en la denominada del Estado y de la capacidad de la persona. Siempre dentro del estatuto personal, pues estas situaciones jurídicas son supranacionales o de derecho extramuros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando una persona se va de Honduras no quiere decir, y está casado aquí, no quiere decir que permanece su situación, que su situación jurídica va a cambiar, no. Su situación jurídica va a cambiar si se divorcia y si su cónyuge muere, queda viudo. Ahora pasamos a una comparativa más específica que está en el Código de Familia, en su artículo número 1, que nos dice que se reconoce el derecho del hombre y a la mujer que tengan una calidad de tales naturalmente o a contraer matrimonio entre sí, como la igualdad jurídica de los cónyuges. Solo es válido el matrimonio civil celebrado ante un funcionario competente y con las condiciones requeridas por la ley. Esto nos quiere decir, cuando habla de un funcionario público, puede ser el alcalde de un municipio y el notario que puede dar fe del matrimonio, y con las condiciones requeridas por la ley, como todos sabemos que tenemos, cuáles son los requisitos para poder contraer matrimonio. De igual manera, se prohíbe la unión de hechos entre personas del mismo sexo. Ojo acá, esta es una prohibición de orden público, por lo tanto no pueden alterarse o transversarse por el simple interés de los particulares. Es decir, los matrimonios de unión del mismo sexo, ya sea mujer-hombre o hombre-mujer,
no son legales aquí en Honduras, aunque ellos se hayan casado en otro país. Según en el Código de Bustamante, en su artículo número 36, nos dice que los contrayentes están sujetos a la ley de personal en todo lo que se refiere a la capacidad para celebrar el matrimonio, el consentimiento o el consejo de los paternos o los impedimentos y su dispensa. De igual manera, en el artículo 43 nos dice que aplicará el derecho personal de ambos cónyuges, y si fuera diverso, se aplicará al del marido en lo que respecta ya sea con los deberes respectivos de protección y obediencia, a la obligación de la mujer de seguir al marido cuando de no seguir al marido cuando éste cambie de residencia, a la disposición, a la administración de los bienes comunes y los demás efectos del matrimonio. Sin embargo, el artículo 45 nos dice que se sujeta el derecho territorial a la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Se sujeta el derecho territorial a la obligación de los cónyuges de vivir juntos y guardarse la fidelidad, como antes dije, y socorrerse mutuamente. Con esta pequeña comparativa, comprendemos que se crea una normativa especial con elementos extranjeros y elementos nacionales. Pueden ver entonces que si hablamos de la capacidad de los contrayentes, se rige por el estatuto personal, pero si hablamos de los requisitos del acto, se regirán del país donde este acto sea celebrado. Podríamos hablar incluso artículo por artículo, pero viendo las diferencias de la regla general, es para poder crear ambos elementos nacionales e internacionales. Está la llamada norma ad hoc, es decir, aquella única que regula el caso concreto consolidado bajo las bases de los principios del derecho internacional privado y los llamados estatutos de derecho. Saber que el Código de Bustamante unifica las normas para una mejor guía, pero solo entre los estados contratantes, y que no es la única norma internacional, pues si hablamos de adopción, que sabemos que está dentro de la regulación del derecho de familia. También existen tratados sobre la adopción internacional que deben de tomarse en cuenta, pero en fin, conociendo los principios del derecho internacional, podemos crear siempre una norma particular para regir los actos concretos. Esta ha sido mi participación y los dejo con mi compañera que continuará con la exposición. Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Jennifer Bardales. Yo soy la expositora número 4 y me toca hablar sobre lo que es la impugnación. Comenzaré explicando sobre lo que es la impugnación y bueno, qué nos dice el Código de Familia de acuerdo a la impugnación. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que todo ser humano al nacer pues debe de inscribirse al Registro Nacional de las Personas. Bueno, esta inscripción del nacimiento pues puede ser impugnado por la parte interesada que no hubiere cometido o concurrido al acto. O sea, quiere decir que sea papá o mamá que tiene la imposibilidad de haber concurrido al acto y dice, no, pues yo no puedo tener hijos, por ejemplo.
Otro dato también muy interesante es que para poder impugnar, ¿verdad? Debe de hacerse dentro del primer año que esta persona se dio cuenta pues de esta noticia. Entonces puede lo que es a proceder a la demanda de impugnación. ¿Qué nos dice al respecto el Código de Bustamante? Bien, pues que cada uno de los interesados pues puede impugnar de acuerdo a las prescripciones o disposiciones que menciona la ley personal. En este caso estaríamos hablando sobre el Código de Familia. Con respecto a lo que es a la patria potestad, sabemos, ¿verdad?, que es un conjunto de deberes y derechos que tienen pues ambos padres para con sus hijos. Sabemos que lo que es el ejercicio de la patria potestad es que pues los padres pues deben de estar en la orientación y en la corrección hacia sus hijos. La patria potestad también pues comprende como ser otros derechos y obligaciones, como el de representar legalmente a su hijo, asistirlo, darle una buena educación, una buena alimentación, una buena salud, vestuario, y esto algo también muy importante que es para ambos padres, ¿verdad? No es porque uno de los padres ejerza lo que es la patria potestad, no quiere decir que el otro se va a olvidar o se va a desobligar en atender pues lo que son las prioridades básicas de sus hijos, ¿verdad? La suspensión, ¿verdad?, de la patria potestad también no exime, ¿verdad?, de dar alimentación o alimentación o sus demás obligaciones, ¿verdad?, como ser alimentarlo, cuidarlo, vestirlo, educación, salud, ¿verdad? No lo exime pues de estas obligaciones. Con respecto pues al hijo adoptivo, quien va a ejercer pues la patria potestad pues son las personas que lo hayan adoptado. Según nuestra ley, ¿verdad? La patria potestad se extingue y menciona, ¿verdad?, que puede ser por la muerte del hijo, por el matrimonio del hijo, ¿verdad? Ya tuvo su mayoría de edad, se casó, formó su propia familia. Ya puede ser por emancipación o por habilitación de edad, que se puede extinguir lo que es la patria potestad. La patria potestad también se puede suspender, y lo que nos menciona la ley es que puede ser por ausencia pues de más de 2 años y que cause un perjuicio al menor, ¿verdad? O sea, quiere decir que ya sea papá o mamá se desaparezca y le cause pues un daño al menor, ya sea por interdicción civil, por ebriedad habitual o uso indebido de drogas y estupefacientes, ¿verdad? Que sabemos que para empezar pues sería lo que es un mal ejemplo a nuestros hijos y pues podrían ellos lo que es seguir lo que es ese patrón, ¿verdad? Que al final es un daño y va pues a contrario a lo que la ley nos está exigiendo
que debemos de corregirlos y ver siempre por el bienestar de los hijos. Y otro también que puede ser por dolo o negligencia, que no tiene justificación, y también en la mala administración pues de los bienes del hijo. Estas son lo que menciona la ley con respecto a la suspensión de la patria potestad. ¿Qué nos dice el Código de Bustamante al respecto sobre lo que es la patria potestad? Bueno, de que pues las personas pues están sometidas a la ley personal del hijo, la existencia y el alcance general de la patria potestad respecto a respecto de la persona y de los bienes, y así como las causas de su extinción y recobro a la limitación, que prácticamente lo que nos está diciendo, ¿verdad?, es lo que he mencionado con respecto a lo que dice nuestro Código de la Familia, ¿verdad? Nos vamos a basar con respecto a la patria potestad, nos vamos a basar en todo lo que menciona el Código de Familia, en cómo se extingue, en cómo se suspende o en cómo se puede perder, y cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus deberes y derechos. Bien, en la parte de los alimentos, lo que nos dice el Código de Familia es que pues los alimentos deben de ser de forma proporcional de la parte pues que los va a dar. Si una persona o sea, se va a basar dependiendo a los recursos que tiene esta persona, ¿verdad? Ya sea papá o mamá, quien deba de darlo, pues se va a basar dependiendo a la facilidad económica que éste pueda tener. Pues la alimentación, ¿verdad? O los pagos que son respectivos para la alimentación, pues pueden ser de forma mensual, quincenal o semanal, de la forma, ¿verdad?, que sea más factible a la persona que los deba. Y otra cosa muy importante, que la parte que es para los alimentos de los hijos no puede ser tocado o perseguido por los acreedores. Así que esa parte no, la alimentación de los hijos no se puede tocar. Bien, ¿y quiénes son los que a las personas que se le debe alimento? Menciona el Código de Familia que en primera tenemos lo que es al cónyuge y a los descendientes consanguíneos, al hijo discapacitado, aun cuando fuere mayor de edad, menciona la ley, al padre o a la madre consanguíneos, a los abuelos y demás ascendientes consanguíneos, ¿verdad? Ya sea a los hermanos. Y bueno, si esta persona, bueno, otra cosa, es algo, ¿verdad?, que es el juez, ¿verdad?, quien va a disponer de la cuantía y la forma en que se van a pagar estos alimentos. Es el juez quien lo va a dictar mediante sentencia. Y otra cosa también muy muy importante, ¿verdad?, que en el transcurso o sea, este derecho de alimentos también prescribe si la persona,
¿verdad? O sea, después de un año contado a partir de la fecha en que debió pagarse la correspondiente mensualidad y este pues no hizo la acción de reclamar, pues puede perder algo que ya está establecido porque prescribe, pero ya sabemos, ¿verdad?, que es contado por el transcurso de un año. Si usted en un año, cuando ya sea padre o madre, en el transcurso de un año que no haga nada, pues puede perder lo que es la acción o puede perder lo que es el derecho de los alimentos a sus hijos. ¿Qué nos dice el Código de Bustamante? Bueno, el Código de Bustamante básicamente nos dice que se va a sujetar la parte de la alimentación, ¿verdad? Se va a sujetar a la ley personal del alimentado, en el concepto legal, ¿verdad? En el orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la extensión, pues, de este derecho que nos está con lo que nos está diciendo el Código Bustamante, ¿verdad? Es lo que acabo de mencionar. En el Código de Familia prácticamente nos está remitiendo a lo que es a la ley pues interna, en este caso de Honduras, ¿verdad? El Código de Familia. Bien, con la nulidad del matrimonio, lo que nos dice la ley, ¿verdad? El Código de Familia es que es nulo absolutamente el matrimonio contraído por las personas a quienes se refieren los artículos 19 y 20, ¿verdad? Lo que es del Código de Familia. Y ¿qué nos dice los artículos 19 y 20 del Código de Familia? ¿O quiénes son estas personas que no pueden contraer matrimonio, o que si lo contraen pues va a ser básicamente nulo? Bien, nos dice el artículo 19 del Código de Familia es que quienes no pueden contraer matrimonio son los que no están en el pleno ejercicio de su razón al momento de que se celebre pues su matrimonio, y las personas que tengan un vínculo matrimonial y estos pues no lo han disuelto. ¿Qué nos dice el artículo 20? Que no podrán contraer matrimonio lo que son los parientes en línea directa, ya sea ascendente o descendente, entre hermanos, ¿verdad? El incesto es prohibido, y los demás parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad. En este caso, ¿verdad?, que estas personas lleguen a salir del país, lleguen a celebrar el matrimonio, sabemos, ¿verdad?, que si ellos los quieren validar en Honduras, pues va a quedar totalmente nulo porque no, la ley es clara, lo que menciona que no, en los casos, ¿verdad?, que puede llegar a ser totalmente nulo lo que es un matrimonio. El matrimonio, ¿verdad?, también puede ser, al ser declarado nulo, producirá pues en todo caso lo que son los efectos previstos en este código para los hijos habidos, ¿verdad?, en el mismo, y para el cónyuge que hubiera obrado de buena fe. O sea que si el matrimonio, ¿verdad?, llega a estar nulo, no quiere decir, ¿verdad?, que va a perder los efectos que produce el matrimonio para con sus hijos o para el cónyuge, esposo a esposa, ¿verdad?, que haya obrado de buena fe. Bueno, también lo que es la coacción, el miedo y el rapto, ¿verdad?, como se pueden mencionar como causas de nulidad al momento, ¿verdad?, pues en el lugar de la celebración del matrimonio. La propia ley personal pues debe aplicarse a los demás efectos civiles del matrimonio nulo, excepto pues los que ha de producir respecto de los bienes
de los cónyuges que, que se regirán, ¿verdad?, por la ley del régimen económico matrimonial. Otra con respecto a lo que es el divorcio, sabemos, ¿verdad?, que el divorcio pues disuelve lo que es el vínculo matrimonial, y el cual, ¿verdad?, y también pues producirá pues los efectos que señale lo que es el código de familia. Sabemos, ¿verdad?, que el divorcio deberá también declararse por sentencia judicial, y también pues el código de familia menciona cuáles son esas causas del divorcio, como ser lo que es la infidelidad de cualesquiera de los cónyuges, ya sea esposo o esposa, ¿verdad?, que haya cometido la infidelidad, los malos tratos, ya sean físicos, psicológicos, sexuales, patrimoniales, ¿verdad?, económicos de uno pues de los cónyuges, ya sea contra uno de los cónyuges o contra uno de sus hijos, ¿verdad?, y pues que ya el bien común pues ya no sea sostenible, y ya sea pues algo tediosa, entonces ya es una causa del divorcio. Atentar contra la vida de uno, de esposo o esposa, o uno de sus hijos, también es considerado una causa de divorcio. Otra, toda conducta de uno de los cónyuges que sea tendente a corromper o pervertir a otro de los ya sea a su cónyuge o a su descendiente, ¿verdad? En ese caso pues los hijos. Otra causa también sería lo que es la negatividad, ¿verdad?, de cumplimiento para con el otro de los para con su cónyuge o para con sus hijos, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que padre y madre pues tienen lo que es la obligación en la asistencia de sus hijos. Y también es otra causa la separación de hecho, ¿verdad?, de los cónyuges durante 2 años consecutivos, ¿verdad? Si una pareja o, ¿verdad?, una pareja de casados están 2 años consecutivos separados, es una causa, ¿verdad?, para recurrir a la demanda del divorcio. También la ley nos menciona que no podrá declararse el divorcio si entre los cónyuges pues ha habido una reconciliación o una vida marital, ya sea después de los hechos pues que estos hubieran puesto a disposición de las autoridades una demanda. En el caso también de que la mujer sepa que está en gestación, también debe de darlo a conocer, ¿verdad? Eso también lo menciona la ley. Y bueno, en la sentencia en que se declare lo que es el divorcio, pues el juez dispondrá sobre la cuantía y en forma en que los cónyuges pues, ¿verdad?, deberán proveer a las necesidades del otro, y ya sea esposo o esposa, y también de los hijos. Y en su caso pues la afectación de los bienes comunes pues para cumplir con estas obligaciones. Asimismo también dispondrá sobre la patria potestad y la guarda y custodia también de los hijos. ¿Qué nos dice el Código de Bustamante en este caso con el divorcio? Bueno, que el derecho a la separación de cuerpos y al divorcio pues que se regula por la ley del domicilio conyugal. Bueno, en este caso ya el Código de Familia nos dice
cuáles son esas causas, ¿verdad? Nos menciona cuáles pueden ser esas causas de divorcio. Y también, ¿verdad? Nos menciona el código de familia, el código de Bustamante, que las causas del divorcio y de la separación de cuerpos, ¿verdad? Se someterán al lugar en el que se soliciten, siempre que en él estén domiciliados los cónyuges. O sea, que donde ellos tengan el domicilio es ahí donde ellos van a proceder con la demanda de divorcio. Y esta sería mi participación con respecto a la parte de la impugnación, la patria potestad, el divorcio y la nulidad del matrimonio, ¿verdad? Lo que nos menciona el Código de Familia, las disposiciones que menciona el Código de Familia, y también pues lo que nos menciona el Código del Derecho Internacional Privado, también llamado Código de Bustamante. Buenas tardes, abogado, compañeros. Mi nombre es Denis Javier Flores y para darle continuidad al tema de grupo, el derecho civil internacional, voy a dar una breve explicación sobre lo que es el Convenio de La Haya relativa al reconocimiento de divorcios y de separaciones legales. Comenzando con el artículo número 1, el cual nos hace una referencia a lo que es la aplicabilidad al reconocimiento de un Estado contratante de los divorcios y de las separaciones legales que se hayan obtenido en otro Estado contratante. Esto como consecuencia, ¿verdad?, de un procedimiento judicial u otro oficialmente reconocido en este último y que produzca efectos legales en el mismo. Este convenio no se aplica a las disposiciones relativas a los daños ni a las medidas o condenas accesorias derivadas de la decisión de divorcio o de separación. El artículo número 2 declara que estos divorcios y separaciones se reconocerán en cualquier otro Estado contratante a reserva de las demás disposiciones del presente convenio, si en la fecha de iniciación del procedimiento en el estado del divorcio o de la separación en adelante denominado estado de origen, se dan los siguientes requisitos. Para dar una mejor comprensión a lo que son estos requisitos, he elaborado este diagrama para ver si podemos explicar de una manera un poco más breve. Y la número 1 es que el demandado tenía en él su residencia habitual. En este caso, ¿verdad?, un supuesto de divorcio entre un ciudadano costarricense y una ciudadana hondureña. Entonces, para poder reconocer este divorcio tramitado en Honduras, que lo vamos a denominar el estado de origen, el convenio hace mención que el demandado tenía en él su residencia habitual. En este caso, el hondureño debe de estar residiendo habitualmente en Honduras. Si no se cumple esto, pues tendríamos el siguiente requisito, que es el demandante tenía en él su residencia habitual en el estado de origen, pero se debe de cumplir uno de los dos requisitos, que es que esta residencia sea con una duración de 1 año anterior a la demanda, o que los cónyuges hayan tenido ahí su última residencia habitual. En el siguiente caso sería de que ambos cónyuges son nacionales del estado para que un estado pueda tener este reconocimiento de divorcio. El siguiente es que el demandante era nacional de ese estado, pero debe concurrir uno de estos dos características. El demandante tenía ahí su residencia habitual, o el demandante había residido ahí habitualmente durante un periodo continuo de 1 año, comprendido al menos parcialmente en los 2 años que preceden a la fecha de la demanda. O sea, 2 años precedentes a la demanda, el demandante tenía que tener como residencia habitual el estado de origen durante 1 año. Y el otro requisito sería que el demandante era nacional de ese estado, pero en este caso debe de cumplir con 2 requisitos, que sea que el demandante estaba presente en ese estado en la fecha de la demanda, o
que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual común en un estado cuya ley no conocía el divorcio en la fecha de la demanda, ¿verdad? De esto nos habla el artículo número 2 sobre los requisitos que debe cumplir esta demanda respecto al lugar, al estado donde se haya interpuesto la demanda. Continuando con el artículo número 3, nos habla en materia de competencia y lo que hace es darnos una expresión de residencia habitual del artículo número 2 que acabamos de interpretar, y nos dice que comprende el domicilio en el sentido que se admite este término en dicho estado. O sea, el estado debe de admitir este término de residencia habitual. El artículo número 4 nos habla ya cuando hay una demanda de reconvención y declara que el divorcio o la separación de la demanda principal o de la demanda reconvencional será reconocida si cualquiera de ellas responde a las condiciones de los artículos 2 y 3. O sea, ya sea que haya un fallo a favor del divorcio o demanda principal, o un fallo a favor de y proceda a la reconvención, entonces ambas deben de responder a las condiciones de los artículos 2 y 3 que acabamos de hacer mención. El artículo 5 nos habla de que cuando una separación que corresponda a las disposiciones del presente convenio se ha convertido en divorcio en el estado de origen, el reconocimiento del divorcio no podrá ser rechazado por el hecho de que las condiciones de los artículos números 2 y 3 ya no se dieran en el momento de la demanda de divorcio. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que una vez que la legislación del estado origen ha reconocido este divorcio o esta separación, el otro estado no podrá rechazarla por el simple hecho de que ya no cumple con los numerales 2 y 3 de los artículos 2 y 3 que hemos hecho mención. El artículo número 6 establece que cuando el demandado ha comparecido en el proceso, las autoridades del estado en que se solicita el reconocimiento de un divorcio o de una separación deberán aceptar los hechos sobre los que se ha basado la competencia. El reconocimiento del divorcio o de la separación no podrá ser rechazado. Entonces aquí nos da dos principios por los cuales no puede un estado parte rechazar lo que es esta separación o este divorcio. Y uno es cuando la ley interna del estado en que se solicita el reconocimiento no permita, según el caso, el divorcio o la separación por los mismos hechos, o sea, sean legislaciones diferentes, que no sean los mismos hechos que permiten esta separación. Y la otra sería porque se aplicó una ley distinta de aquella que sería aplicable según las normas de derecho internacional. El artículo número 7 al 10 establecen una serie de pautas por las cuales los estados contratantes podrán denegar el reconocimiento de un divorcio entre dos cónyuges. Entonces, el artículo número 7 declara que en el momento de obtenerlo eran exclusivamente nacionales de estados cuya ley no conocía el divorcio. En el otro es cuando, en el artículo número 8, cuando no se han tomado las medidas apropiadas para que el demandado fuera informado de la demanda de divorcio o de separación, o no se hubiera dado a la demanda la suficiente oportunidad al demandado de hacer valer sus derechos. En el artículo número 9, por ejemplo, nos dice que un estado contratante puede rechazar el reconocimiento de un divorcio o de una separación si son incompatibles con una decisión anterior que tuviera por objeto principal el estado matrimonial de los cónyuges. Y el artículo número 10 declara que se podrá rechazar el reconocimiento de un divorcio o de una separación cuando sea manifiestamente incompatible con el orden público. El artículo número 11 establece que un estado está obligado a reconocer, aquí es ya cuando el estado está obligado a reconocer un divorcio en aplicación del presente convenio, no podrá prohibir a cualquiera de los cónyuges un nuevo matrimonio por el hecho de que la ley de otro estado no reconozca aquel divorcio. Y el artículo número 12 declara que puede suspenderse, aquí habla de la suspensión de un procedimiento de divorcio o de separación en un estado contratante si se encuentra pendiente en otro estado contratante un procedimiento relativo al estado matrimonial de cualquiera de los esposos. El artículo número 13, el cual se refiere
a la aplicación del convenio a los divorcios o separaciones obtenidas o cuyo reconocimiento se solicita en estados contratantes que tienen en este ámbito dos o más sistemas jurídicos aplicables en diferentes unidades territoriales. Un ejemplo claro de este tipo de estados es Israel, el cual, ¿verdad?, combina el derecho religioso con el derecho anglosajón. Este ha sido heredado del mandato británico e incluso la combinación del derecho islámico. Entonces, aquí nos da la serie de pautas a seguir en estos casos, que el número 1 es que toda referencia a la ley del estado de origen se refiere a la ley del territorio en el que el divorcio o la separación de cuerpos se hayan obtenido. Y la segunda es que toda referencia a la ley del estado de reconocimiento se refiere a la ley del foro también, en este caso, ¿verdad? En este caso, que es la ley de la nacionalidad del juez que conoce el asunto. Y la número 3 es que toda referencia al domicilio o a la residencia del estado de origen se refiere al domicilio o la residencia del territorio en el que el divorcio o la separación haya sido obtenido. Y el artículo número 15 nos habla en relación con un estado contratante que tiene en materia de divorcio o de separación dos o más sistemas jurídicos aplicables a diferentes categorías de personas. Incluso aquí ya no solamente sistemas jurídicos, sino que ya una categorización de personas. Cualquier referencia a la ley de ese estado se refiere al sistema jurídico designado por la ley de dicho estado. Entonces, esta, compañeros, es esta breve explicación por mi parte de estos primeros 15 artículos de lo que es el Convenio de La Haya sobre el reconocimiento de divorcios y de separaciones legales. A continuación, el compañero Edwin Aguilar continuará con la exposición del tema. Seguimos con la exposición en Derecho Internacional Privado con el abogado Edgardo Flores, nuestro grupo con el tema de Derecho de Familia, y continuando con la exposición del compañero Denis Flores, que nos estuvo hablando sobre el convenio de La Haya que tiene que ver con el divorcio. No sé cuántos sabían que existe ese convenio, pero existe ese convenio, y pues sirve para regular algunas cosas referente, valga la redundancia, al divorcio, pero como es ya de saber, este convenio va a regular a los estados contratantes o estados que se adhieran a él. Es muy importante porque puede llenar algunos vacíos que pueden tener legislaciones internas cuando no se toman en cuenta aspectos que tienen que ver con el derecho extraterritorial, o sea, el derecho de otros países. Continuando con la exposición entonces, nuestro compañero Denis habló del artículo 1 al 15. Yo sigo con los artículos que restan y en este caso hablemos entonces del artículo 16. El artículo 16 lo que nos expresa claramente y de manera muy puntual es que cuando un Estado tiene dos o más sistemas jurídicos, debe hacer referencia a cuál de esos dos o más estados o más sistemas jurídicos debe aplicarse el convenio que está suscribiendo, en este caso de divorcio. El artículo 17 es muy interesante porque este convenio deja claro que es aplicable el principio de la ley más favorable, en el sentido que si hay algún otro convenio análogo que tenga que ver en materia de divorcio, obviamente, y que sea más favorable a las partes, no hay ningún problema, este convenio no se opone a que se aplique esa ley o ese otro convenio. En el artículo 19, este convenio nos habla sobre la reserva que puede tener un Estado en las situaciones que voy a mencionar a continuación. El Estado puede tener reservas o puede abstenerse de reconocer un divorcio si los contrayentes o los cónyuges son nacionales de su Estado y se les está aplicando una ley extranjera. ¿Sí? Y también el siguiente caso es que se puede abstener de reconocer el divorcio si en el momento de esa obtención ambos cónyuges estuvieran
su residencia habitual en estados que no reconozcan el divorcio. Sin embargo, de acuerdo al artículo 22, valga hacer la aclaración, esta reserva solo puede hacerse antes de estar adherido al convenio. Después de ya ser parte o ser firmante de este convenio, ya no puede aplicarse lo que hemos mencionado en el artículo 19. En cuanto al artículo 23, qué interesante es volver a mencionar lo de los dos sistemas jurídicos, porque se recalca nuevamente el hecho de que debe declarar el Estado que este convenio se extiende a todos sus sistemas o solamente a uno o a varios, pero debe declararlo. De acuerdo a esto, tiene que estar declarado en el momento en el que lo suscribe, para evitar controversias, obviamente, porque teniendo 2 o 3 sistemas jurídicos, después habría conflicto. Luego tenemos la aplicación en tiempo, y lo que nos dice la aplicación en tiempo sobre este convenio, de acuerdo al artículo 24, es que se aplicará a cualquiera que sea la fecha del divorcio o separación de cuerpos, y está claro que antes de adherirse o ratificar puede abstenerse a aplicarlo. O sea, si antes, si al final el Estado no se adhiere, entonces puede abstener de aplicar este artículo, algo claro, ¿no? Luego tenemos efectos del convenio de divorcio. No tiene efecto más que en las relaciones entre el Estado que se adhiere y los Estados contratantes. Hasta ahí es una cuestión muy puntual, una cuestión de lógica jurídica. Solamente en ese sentido puede tener efecto. Más allá de esa relación no puede ir. Ahora, la renovación, de acuerdo al artículo 30 de este convenio, es cada 5 años. Y se renueva de manera automática, a menos que el Estado lo denuncie. Algunos dirían que se renueva de manera tácita, porque no es necesario que tenga que firmarlo, ¿no? Ahora vamos al caso de estudio. En tu caso de estudio se sacó de la revista, una revista chilena, el 5 de diciembre de 2005, caso de estudio en materia de divorcio, derecho internacional privado. Los hechos que mencionamos son los siguientes. El 8 de octubre de 1956, una pareja contrae matrimonio en México. Escuchen bien el caso. Contraen matrimonio en México estando domiciliados en Chile. Hasta ahí parece que no hay mucho problema, ¿cierto? Pero no es así de sencillo, porque el esposo es italiano y la esposa es chilena nacionalizada inglesa. Ahora, no solo es eso, sino que después de transcurridos 12 años, los cónyuges cesaron la convivencia y cada uno pasó a vivir en países distintos. Dejaron de tener domicilio o mismo domicilio en común. El 12 de agosto del 2005, ante uno de los juzgados de letras de lo civil de Chile, ellos presentaron conjuntamente el divorcio, una demanda conjunta de divorcio por cese de la convivencia en un periodo que extiende más allá de un año. Van a ver ustedes después de la explicación que les da la compañera que sigue, que nuestra legislación tiene un término distinto. Este es un requisito, o sea, una de las formas por las cuales se puede contraer se puede obtener un divorcio. El cese de la convivencia. En el caso de la legislación chilena es un año, más de un año, pero en otro caso ya verán ustedes que no es así. Este es el caso. Entonces se plantean dos problemas. Porque primero hay una demanda conjunta de divorcio y ambos son demandantes y ambos son demandados. Y segundo, se casaron en México, pero su domicilio estaba en Chile cuando se casaron en México y pues ellos presentan su demanda en un juzgado de letras de lo civil chileno. Entonces hay que definir si realmente este juzgado chileno tiene competencia o tiene jurisdicción para conocer de la demanda. Y ese es el primer problema que se plantea, tomando en cuenta que
el cónyuge es italiano y la cónyuge es chilena, nacionalizada inglesa. Pero hay un segundo problema: ¿cuál debe ser la ley aplicable al divorcio? Porque si bien es cierto, puede haber jurisdicción del juzgado chileno, no necesariamente la ley aplicable sea la de la legislación chilena. Y es un caso muy interesante, pero no me corresponde a mí explicárselos, sino al compañero que sigue. Por mi parte, esto es lo que les puedo aportar. Muchísimas gracias por su atención. Hola, yo soy Kelly Luis Escobar Merino, formo parte del Grupo de Derecho de Familia Internacional y soy la última persona en exponer. Yo les hablaré más que todo sobre el análisis del caso y las conclusiones de las cuales nosotros llegamos cuando desarrollamos este informe. Como mis compañeros les habrán planteado el caso, yo les voy a hablar más que todo sobre el análisis, los problemas a los cuales nosotros enfrentamos y cuáles son las soluciones que nosotros creemos que sean más convenientes. Y tenemos como primer problema la competencia de la jurisdicción. En este caso, para no alejarme tanto del planteamiento, vamos a hablar sobre Chile. Y dice que la competencia de la jurisdicción chilena para conocer de la demanda de divorcio presentada por un matrimonio celebrado en el extranjero, cuyos contrayentes son de nacionalidad distinta, siendo ella chilena nacionalizada inglesa y el marido italiano. Aquí los tribunales chilenos se encontraron en un dilema, ya que ambos cesaron la convivencia de mutuo consentimiento. Y esto quiere decir de que ambos son demandantes y son demandados. Por lo tanto, tienen que establecer la competencia de la jurisdicción. En este caso, los tribunales chilenos acudieron a los jurisconsultos chilenos para que les pudieran determinar cuál sería esta. Y nos dice que ellos buscaron lo que era la definición de demandado y del interesado. Y para esto ellos se abocaron al Código Orgánico de los Tribunales en su artículo 134. En general, es juez competente para conocer de una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso, el del domicilio del demandado o interesado, sin perjuicio de las reglas establecidas en los artículos siguientes y de las demás excepciones legales. Esto quiere decir que ellos resolvieron el dilema para definir cuál sería el domicilio del demandado. Y teniendo esto en cuenta, que uno de los cónyuges, tiene domicilio en Chile, se llegó a la conclusión de que los tribunales chilenos tienen la competencia para realizar el acto de divorcio. Pero nosotros vamos a ver más que todo lo que nos interesa, no es tanto, no es que no nos interese lo que sucede en Chile, pero sí tenemos que más que todo poder definir cómo se realizaría este acto aquí en Honduras. Entonces, la aplicabilidad de la normativa interna, nosotros nos planteamos las siguientes cuestiones. Como ser número 1, analizar si nuestra legislación permite el divorcio por cese de la convivencia, en cuyo caso, cuántos años deben de pasar para que esto sea posible. Y el caso hipotético sería entonces competencia de la jurisdicción hondureña para conocer de la demanda de divorcio presentada en un matrimonio celebrado en el extranjero, cuyos contrayentes son de nacionalidad distinta, siendo la esposa hondureña nacionalizada inglesa y el marido italiano. Aquí no está muy alejado de Chile, podríamos decir, ya que nuestro código de familia nos dice en el artículo 238, inciso 8, que el matrimonio puede cesar cuando los cónyuges han puesto fin a la convivencia en el término de 2 años consecutivos. En el caso que nos planteaba nuestro compañero ellos llevaban 12 años de cese de convivencia.
Por lo tanto, sí es aplicable según nuestro código de familia. Y también lo refuerza nuestro Código Procesal Civil en el artículo 657, el cual regula nos dice cuáles son las reglas procedimentales en caso de divorcio contencioso. Debemos de saber qué es un caso de divorcio contencioso aquí en Honduras porque establece, es uno de sus requisitos, lo que es el cese de convivencia. Y aquí en el artículo 657, en numeral 2, inciso A, nos dice que cuando funde en alguna de las causas que pueden dar lugar a la nulidad del matrimonio. En el numeral 5 nos dice, en cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos para ello, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites previstos para el caso de mutuo acuerdo. También en el artículo 658 nos dice que el cónyuge que proponga demandar la nulidad del matrimonio, separación o divorcio puede solicitar los efectos y medidas previstas expresamente en estas situaciones ante el juez de su domicilio. Y en el artículo 651 nos dice que la demanda de divorcio solo podrá deducirla el cónyuge no responsable. Y en caso de separación de hecho de los cónyuges durante 2 años consecutivos, podrá presentar la demanda cualquiera de ellos. Esto quiere decir de que cualquiera puede presentar la demanda en el caso de cese de convivencia por más de 2 años. Y aquí tenemos de que los dos dieron fin a lo que es la convivencia. También tenemos como segundo problema, en el caso de los chilenos, ellos trataron de establecer como primer criterio la propuesta del profesor Enrique Barros Bouri, dirimir la legislación aplicable a la relación matrimonial, aquella del domicilio común de los cónyuges. Sin embargo, por una parte, el vínculo de matrimonio se contrajo en México y dadas las circunstancias, claramente no se podría aplicar la ley mexicana, recalcando además que ninguno de los cónyuges tiene domicilio en México y el domicilio en común al momento de interponerse la acción no existe. Si nosotros analizamos el Código de Bustamante, en el artículo 52 establece el derecho a la separación de cuerpos y el divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal. Por lo tanto, esta regla, la regla de conflicto establecida por el Código de Bustamante es aquella del domicilio conyugal. En este caso, ellos no tienen domicilio en México. Para poder darle solución a este problema, en Chile, ellos se plantearon hacer el uso del derecho comparado, dando una interpretación distinta concerniente al domicilio común de los cónyuges. Ellos tomaron la jurisprudencia de diversos países, como ser de Uruguay y de Argentina, para poder determinar cuál sería el domicilio. En este caso, nosotros miraríamos lo que sería la aplicabilidad de la normativa hondureña y tenemos como interrogante cuál sería la ley aplicable para un matrimonio celebrado en el extranjero. Como mencionábamos, el Código de Bustamante en el artículo 52 nos dice que regula la separación de cuerpos y el divorcio a través o por la ley del domicilio conyugal.
Y la Constitución de la República, en el artículo 16, nos menciona que los tratados internacionales celebrados en Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. Ya aquí a nosotros nos da esa potestad para que nosotros podamos hacer uso de esta normativa y que esta normativa nos a nuestra normativa. Ahora bien, la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en su artículo número 5, nos establece que los juzgados y los tribunales solo podrán ejercer jurisdicción en los asuntos y dentro del territorio que se les hubiera asignado en las leyes. En este caso, por ende, tenemos de que el Código de Bustamante nos remite a nuestras leyes a cuál sería la aplicable. Entendemos de que la aplicabilidad de la ley ya sería la normativa interna aquí, porque nosotros, desde el momento en el que hacemos la comparación de las leyes, nos dice que nosotros tenemos la potestad para poder interponer esta acción. Como vimos anteriormente, los juzgados o tribunales a los que los litigantes o las partes se sometieren, ya sea expresa o tácitamente, será el competente para conocer de los pleitos y los actos a que den origen el ejercicio de las acciones civiles. La normativa interna es aplicable en el caso concreto, ya que tanto el Código de Bustamante, lo remite a las leyes de las partes. Y en este caso sería en la ley hondureña, porque asimismo, como vimos en el caso chileno de que uno tenía domicilio en Honduras, y que este mutuo acuerdo se dispuso a que nosotros estudiáramos esas leyes y poder llegar a esta conclusión. Ahora sí, la conclusión de todo nuestro trabajo. Primero, más que todo, cabe recalcar de que conocimos la historia e importancia que tiene el derecho internacional privado, desde que nos están comentando cómo se dio origen, cuáles son sus funciones, cuáles son sus principios, todo lo relacionado al derecho internacional privado. Considero que es algo importante que nosotros debemos de primero empezar por ello para poder comprender sobre nuestra normativa y para poder hacer este tipo de comparaciones. ¿Cómo nos puede beneficiar si nosotros estamos incluidos en estas o no? Y también sabemos de que tiene como objeto los conflictos en temas de competencia internacional, los conflictos de leyes internacionales, la cooperación procesal y determinar la condición jurídica que tienen los extranjeros. En palabras más sencillas, entendemos que el derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas llamadas a regular las relaciones surgidas entre la sociedad internacional y las personas privadas. Esta, más que todo, como mencionaba mi compañera Perla, hay una gran diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, porque este último ya regula las relaciones entre la sociedad internacional y las personas privadas. Cabe destacar que nosotros debemos de comprender la conexión que tiene entre sus elementos, como ser la relación jurídica entre ellos, la nacionalidad, la extraterritorialidad, el lugar en el que se realizan los actos, todo en donde se relaciona, en donde se ejecutan más que todo este tipo de actos. Entonces, todo depende de dónde se elaboren o se ejerzan las acciones para nosotros poder determinar cómo procede y qué es lo que va a proceder. En el caso de nosotros, el divorcio. Ambas personas fueron o son de orígenes distintos, una es nacionalizada en otro país, aparte del de ella, y
ambos se casaron en un país distinto. Mientras tanto, el domicilio de ellos cesó hace mucho tiempo. Por lo tanto, primero deben de reconocer cuál es el domicilio por el cual se va a ejercer. En el caso que teníamos, se ejercía, hipotéticamente hablando de Honduras, en Honduras se podía ejercer. Así como pudo ser hipotéticamente en Honduras, y así como se ejerció en Chile, se puede ejercer en otros lugares en donde sea aplicable todas estas normativas. Como sabemos, nuestra Constitución o la mayoría de las constituciones promueven que una vez que una ley, un convenio extranjero se ratifica en Honduras, esta pasa a formar también parte de la normativa interna. Por lo tanto, si no la reguló una cuestión, si una cuestión no se puede regular por la normativa interna, pero sí por la normativa externa, primero se tiene que ver cuáles son estas relaciones para poder nosotros llegar a esa conclusión y poder efectuar un veredicto para solucionar este conflicto. Esta ha sido mi participación. Espero que les haya gustado, espero que no haya quedado alguna duda alguna y gracias.